Les damos la bienvenida al foro del dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. En caso de emergencia, las puertas de evacuación son las mismas puertas de entrada. Les pedimos mantener la calma y seguir las instrucciones del personal universitario. Por último, les recordamos hacer uso del cubrebocas en todo momento al interior del museo. Gracias. Te voy a contar mi historia. Espero que me creas y de alguna manera me comprendas. Sé que voy a tener críticas, mismas que me ayudan a seguir reconstruyéndome. En agosto de 2020 fui privada de la libertad e ingresé a Santa Marta. Doble encierro. 23 horas encerrada en una estancia con más de 10 personas. ¿Cómo sobrevivirlo? Llegué de 26 años a prisión. Llevo 12 años de confinamiento. Este lugar despersonaliza. Comencé a escribir de manera cotidiana cuando sentí que el mundo me comía, cuando las inquietudes externas me explotaron en la cara. Anteriormente mi corazón era frío como el hielo, por el encierro que vivía estando aún libre en un mundo de mierda el cual yo decidí pisar. Escribía cartas al diario para gritar lo que no podía, para escuchar y ser escuchada por las personas que amo, para hacerme presente y decir Aquí sigo, aunque por los muros no me vean. ¿Qué podía aportar yo? He ahí donde comienza esta gran aventura en el mundo de las artes. En mi experiencia, el teatro y la palabra se volvieron un refugio y una catarsis necesaria para mantenerme con la frente en alto ante la insistencia de una sociedad de no reconocerme como persona. Una sociedad que se niega a percibirme como igual. El teatro me ayudó y me sigue ayudando a vencer monstruos que viven en mi cabeza, aminorando poco a poco todos mis tormentos. ¿Tú me dices o ya arranco? Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo estoy muy contenta de estar el día de hoy acá en esta mesa que se llama Prácticas Artísticas en Contexto de Encierro, Encaminando un Mundo sin Cárceles. Pues quiero primero que nada empezar agradeciendo la invitación el día de hoy a moderar esta mesa. Creo que estamos en un momento pues muy propicio para poder hablar sobre el tema de la libertad y el encierro, así desde también esas categorías, ¿no? Me gustaría empezar con esa provocación un poco, pidiéndole a cada uno de los colectivos que está el día de hoy por acá. Nos está acompañando Hermanas en la Sombra, Mujeres en Espiral y Artes sin Fronteras, colectivos. Si pudiéramos empezar haciendo una reflexión un poco a partir de su trabajo, y para quienes nos estén escuchando en este momento también y no conozcan a lo mejor el trabajo de estas organizaciones, de estas colectivas, si pudieran dar un poco una breve semblanza, cuánto tiempo tienen trabajando, de dónde vienen, pero también un poco qué les suscita en este momento, el día de hoy, así empezando en esta mesa, en este momento situándonos acá, ¿no? Situando nuestro cuerpo acá, ¿qué le suscita hoy la palabra encierro y la palabra libertad? A propósito un poco del trabajo que realizan, pero también del día de hoy, de estar acá compartiendo este espacio. No sé quién quiera comenzar. Hola, pues antes que nada quiero agradecer la invitación a este espacio, Hermanas en la Sombra. Hermanas en la Sombra es una colectiva editorial feminista que nace por ahí de 2008 y nace con el objetivo de dignificar a las mujeres que se encuentran dentro de prisión a partir de reconocer su voz por medio de la palabra escrita. Lo que nosotras hacemos es llevar talleres de escritura identitaria feminista, sobre todo en la cárcel de Atlacholaya, Morelos. Comenzamos por ahí de 2008, cuando Elena de Hoyos, nuestra fundadora de la colectiva, ingresa con un taller de escritura identitaria, Mujer, escribir cambia tu vida. Posteriormente se une la antropóloga Ida Hernández con historias de vida, les enseña a las mujeres a hacer metodologías sobre eso para poder visibilizar a partir de
de la escritura las opresiones, las desigualdades de género que son atravesadas en las mujeres. Entonces, después ya entra Marina y es cuando se consolida todavía más la colectiva como una colectiva, una de las primeras colectivas editoriales, independientes, artesanales, porque Marina entra con esta propuesta de encuadernación artesanal y es como vamos conformando o vamos dándole más forma a nuestros quehaceres, a nuestras luchas desde dentro. Somos una colectiva feminista, pero también anticarcelaria. Entonces, todas las que integran esta colectiva, este grupo, pues lo que buscamos es dignificar la voz de las mujeres a partir de la publicación de nuestros libros, porque creemos que también las mujeres tienen ese poder para crear y para transformar sus vidas a partir de eso. Entonces, es así como se va formando la editorial. Tenemos más de 20 libros publicados hasta ahora y somos más de 20 integrantes, entre mujeres que se encuentran todavía adentro de Atlacholoaya, mujeres que se encuentran afuera, activistas, académicas, feministas. Y pues me gustaría pasarle la palabra a Basabe, porque creo que es la más indicada para que nos diga qué significa la libertad, ya que Basabe, justamente ahorita, como colectiva, estamos celebrando que acaba de recuperar su libertad. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Basabe. Como ya escucharon, tiene aproximadamente 2 meses que salí después de 19 años que estuve recluida. La escritura para mí fue el medio de sentirme libre, de darle rienda suelta a los pensamientos, a los sabores, a los olores, a palpar la naturaleza, la libertad, que muchas veces cuando estuve en libertad no lo hice. Entonces, a mí me ayudó mucho la escritura a vivir cómodamente en un lugar incómodo. Fue una de las bases que me dio mucha fortaleza a ir liberando y aceptar el encierro, porque por muchos años yo no aceptaba el encierro. Siempre decía que fuera una pesadilla la que yo estaba viviendo, porque no quería aceptar mi realidad. A través de la escritura fui dándome cuenta de que yo podía sanar todo ese daño que yo tenía, porque no lo aceptaba, porque no hubo una justicia tal para mí. Sin embargo, estuve 19 años recluida y empecé a escribir desde el 2011. Empecé a escribir y en la escritura encontré la sanación, encontré la libertad. En un principio, les voy a contar una anécdota. En un principio, yo era muy introvertida. Llegué a la colectiva muy tímida, me daba muchísima vergüenza. Decía, ¿cómo yo voy a empezar a escribir? Yo no sé, sentía la necesidad de hacerlo, porque tenía muchas cosas dentro de mí que sentía que me ahogaban, pero no sabía cómo sacarlo al exterior. Lo andaba cargando conmigo y era una emoción que no tienes esa paz y esa tranquilidad que se logra al escribirlo, al plasmarlo. Llegué al salón como 3 ocasiones y veía que les estaban mostrando a las compañeras, les estaban dando las herramientas, les estaban dando las técnicas para que ellas empezaran a escribir. Y me regresé del salón y dije, no, eso no es para mí. ¿Qué voy a hacer en un salón de escritura? No. Y me regresé varias veces. Cuando yo quise fue demasiado tarde porque por X razón las maestras dejaron de ir y yo ya no sabía qué hacer. En una ocasión quise redactar una carta para uno de mis hijos y quería usar metáfora y no sabía cómo hacerlo. Entonces recordé que una compañera tenía mucho tiempo y había participado en la colaboración de libros colectivos con narrativa y poesía. Y decidí irla a visitar. Y le dije, ¿sabes qué? Te vengo a pedir un favor, enséñame
cómo escribir, cómo redactar una carta a mi hijo usando metáfora. Y la verdad me quedé impresionada, fue Suzuki Lit. Me quedé impresionada de ver con qué facilidad ella lo hacía. Y me arrepentí de no haber asistido. Y pasó aproximadamente como un año. Después del año regresaron las maestras y no lo pensé. Recuerdo que esa vez fue la poeta Marina Ruiz enseñarnos a encuadernar libros artesanales y a la vez empezamos con un poco de escritura. Hicimos un libro, mi primer libro, fue forrado, fue manual, fue forrado de las pastas de foamy, de fieltro, algunos, y sentí una satisfacción muy enorme al ver mi trabajo, al ver algo que tenía dentro de mí y que yo no encontraba la manera de sacarlo. Entonces, y eso fue lo que me dio el valor y la fuerza para seguir adelante, para seguir en los cursos de escritura. He participado en escritura desde el 2011, he publicado algunos libros colectivos. Este es mi primer hijito, tiene años que lo imprimieron, es poesía. Además de que la portada la realicé yo, Entonces es un logro a lo mejor muy pequeño, pero para mí me deja una satisfacción muy enorme, muy enorme. Ya desde ahí ya no fallé, participé en documentales, busqué la libertad de diferentes maneras. Aprendí, me metí en cursos de yoga, de Hatha Yoga. Participaba con las maestras de yoga. Dejaron de ir por X razón. Y yo tomé el cargo del grupo. Yo les enseñaba a mis compañeras a que sintieran la experiencia que a mí me provocaba realizar esas actividades. Yo les enseñaba a ella en los planes de actividades, durante mucho tiempo estuve participando. Yo creo que también eso fue lo que me ayudó, mi buena conducta, a que me dieran mi libertad, porque de otra manera me habían dado 36 años y solo estuve 19 años, gracias a Dios. Entonces, para mí la libertad fue una transición, así como cuando el encierro que llegué, el impacto de llegar y estar en casa con familia, con mis hijos, y el despertar en un lugar desconocido, para mí era fatal. Era un cambio drástico, y no nada más para mí, para mis pequeños también, para ellos también, porque el estar en familia y otro día estar en la calle sin nada y perderlo todo. Y lo más valioso que es la libertad, que muchas veces cuando nosotras estamos afuera, no lo valoramos, damos por hecho. Hay muchas cosas tan hermosas que nos ofrece la libertad y no lo hacemos porque no lo percibimos. No, nos da lo mismo, muchas ocasiones damos por hecho que siempre vamos a tener esa libertad. Y yo les puedo decir desde mi experiencia que disfruten mucho la libertad, disfruten mucho de todo lo que hagan, porque no sabemos qué nos puede esperar el día de mañana, ¿sí? Todos estamos exentos a cometer un error, no sé, como seres humanos puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Y yo busqué siempre en el encierro esa libertad de vivir cómodamente en un lugar incómodo. Y una de ellas me ayudó mucho la escritura. La escritura, ahí se escribe en esos espacios de encierro total a carne viva. ¿Por qué? Porque no hay ciencia ni ficción. Ahí estás descargando todo tu dolor, toda tu emoción, tu impotencia. Entonces, y a través de todo eso vas sanando, vas sintiendo la sanación, te vas conociendo, vas subiendo la autoestima, porque la mayoría de las personas que estamos privadas de nuestra libertad nos volvemos muy vulnerables a todo. Entonces, la escritura nos ayuda mucho a tener esa fortaleza, a caer y tener la capacidad de levantar y continuar.
porque en muchas ocasiones a mí me sucedió que yo no tenía ganas de despertar. Yo tenía el deseo de que fuera una pesadilla y que me quedara durmiendo por horas y horas y despertar y encontrarme con mi familia. Eso siempre lo viví. Siempre lo viví. Y fue algo que me ayudó a enfrentar mi realidad. Entonces, yo pienso que a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, no sé si me lo permitan, si esté bien. Pero yo pienso que no deberían de existir las cárceles, ¿sí? Hay más oportunidad para los hombres que para las madres, para las mujeres. ¿Por qué? Porque dejan a su suerte a los pequeños y muchas veces no tienen el apoyo de la familia y los deja uno a su suerte. Y si esos niños se van por un camino equivocado, podrían hacer que creciera la delincuencia, porque no sabemos, las malas compañías, el estar solos, el no tener que alguien los vaya corrigiendo, que alguien los lleve por el buen camino, es fácil a que los jalen. Hay más oportunidades para los hombres, ellos tienen más oportunidades de salir en libertad que las mujeres. Hay muchas mujeres que abandonan a sus pequeños a su suerte y ya jamás vuelven a saber de ellos. Ese es mi… Ay, María Elena, muchas gracias. Si me permiten, les puedo compartir un poema. poema. ¿Te parece bien si para la siguiente ronda? Porque me gustaría que hubiera oportunidades, Así es. pero claro que queremos escuchar tu poema, por favor. Gracias. Bueno, nada más como rescatando un poco, ¿no? Hablaba en este momento María Elena, me llamó la atención la cantidad de veces que se repitió la relación encierro, pesadilla, libertad, sueño, ¿no? Es muy bonito cómo fuiste tejiendo y cómo estaba ahí presente. Y pensaba cómo de alguna manera también todas estas colectivas tienen en sí mismas un carácter de sueño, un carácter utópico, un carácter también de pensar que es posible un mundo sin cárceles, ¿no? Eso nos convoca el día de hoy también aquí en esta mesa. Entonces, bueno, me gustaría ahora plantearles a Tania y a Valeria de Mujeres en Espiral que nos platiquen un poquito también de manera breve sobre de qué va y bueno, y para ustedes el día de hoy, ¿qué es libertad y qué es encierro? Qué difícil pregunta. Bueno, ¿ya me escuchó? ¿Sí? Bueno, qué difícil pregunta. Porque, ¿mandé? Ahí. Nos dio mucho gusto escuchar a María Elena porque nos recuerda y nos acerca de nuevo a las mujeres presas que conocemos desde Mujeres en Espiral. Es un proyecto que trabaja igual desde 2008 con mujeres presas en Santa Marta, Catitla, y Mujeres en Espiral comenzó con un llamado de las mujeres en Santa Marta a dar vida, a dar color a los muros en Santa Marta. Ellas querían hacer murales, escucharon que en la prisión del lado varonil estaban haciendo murales y se preguntaban por qué ellas no tenían esa misma posibilidad, ¿no? de tener color, de poder pintar. Y con el tiempo se pintaron 4 murales de 2008 a 2013 en Santa Marta, pero lo que es constante en los murales son demandas, denuncias, ¿no? No solo es quiero ser libre, sino también hay condiciones aquí que no deberían de ser, ¿no? Ellas como mujeres presas tienen derechos, ¿no? Y deben tener garantizadas ciertas cosas. También relatan sus procesos que están llenos de irregularidades, muchas no son escuchadas. Entonces, eso se iba relatando en lo que se hacían los talleres de muralismo, porque fueron visitadas por muralistas, trabajaron con abogadas. Entonces, este acercamiento de las mujeres presas con las abogadas, pues las abrió como a contar sus historias, sus procesos, y como no podemos negar que venimos de un espacio universitario público, la UNAM, el programa de estudios de género, que así se llamaba en ese entonces, con nuestra directora Marisa Belaustegui Goitia, pues había algo que hacer, ¿no? Si está la oportunidad de que incida académicamente y tras la formación, pues el proyecto con el tiempo se llegó a nombrar Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia. Y es cuando se da el elemento también que entren abogadas, abogados a tener
que no se quede en un recuento anecdotario o de contención, ¿no? Sino que exista esta posibilidad de accionar desde la perspectiva de género y también el sistema de justicia ya con abogadas y abogados dentro. Entonces, nos recuerda mucho escuchar a María Elena porque es también las mismas demandas, ¿no? Lo que las mujeres presas también escriben, ¿no? En Santa Marta y también se preguntan qué pasa en otros penales y también quieren saber qué hay fuera, qué otras experiencias hay. Entonces, después del proceso de pintar murales, quieren que sus demandas, sus historias, sus procesos salgan de la cárcel y es cuando se empieza a trabajar en fanzines, en recetarios, en cortometrajes y pues intentan que estas demandas lleguen a la sociedad, a las personas que procuran justicia, abogadas, abogados, que tengan otra visión de las mujeres presas que no son, pues sí, solo criminales, ¿no? Hay más cosas detrás de sus historias y hay todo un contexto que ver detrás de ellas. Pues yo suelo agregar justo eso, ¿no? O sea, como dice Val, pues creemos que desde Mujeres en Espiral, que es el trabajo que realizamos viene, o lo llamamos como activismo académico, ¿no? O sea, accionamos desde la academia, pero también en conjunto con las mujeres dentro del penal. Siempre tratamos de trabajar como desde la horizontalidad, que no llegar como la academia a salvar, o sea, como esta noción que se tiene mucho de la academia llega y rescata, ¿no? Sino que más bien nosotras llegamos a escuchar las historias, a escuchar las demandas y aprender de ellas, a hacer este intercambio de saberes, ¿no? Saberes tanto académicos como los saberes que ellas mismas tienen, a validar estos mismos saberes y sacarlos, traerlos a la afuera también, de compartirlos, de hacerlos, y que justo en este intercambio de saberes se dan también estas acciones de fuga que le llamamos, como el llegar a la palapa y trabajar entre todas, el construir estos fanzines, que son revistas, también los murales, los documentales, los recetarios, toda esta construcción, ellas también lo nombran como estos espacios de fuga, ¿no? De decir, por estos momentos o en cuanto estoy haciendo esto, yo me salgo de la cárcel, yo ya siento que no estoy aquí, cuando estamos trabajando todas juntas en colectivo, siento que es algo, ¿no? Que por un momento soy libre, en el momento, los lunes, que era cuando íbamos a Santa Marta, en La Palapa. Entonces, bueno, en ese sentido es que nosotras trabajamos desde las pedagogías de la fuga también, o como lo nombramos, pedagogías del camuflaje, ¿no? O sea, el entrar a la cárcel y decir, bueno, nos vamos a meter en estos lenguajes, pues un tanto jurídicos y también en sentido del sistema penitenciario, ¿no? Bueno, sabemos que dentro de las cárceles los talleres que se tienen son muy feminizantes, como el hacer macramé, popotillo y todas estas capacitaciones que a lo mejor en el afuera sí son muy buenas y útiles, pero no van a rendir como para brindarles, pues, o solventar sus gastos en el afuera, ¿no? O sea, son más bien feminizantes de que las encorvan, las reducen, te obligan como a agachar la mirada y entonces al entrar y hacer los murales o el entrar y hacer carteles, obliga a tomar otra postura, ¿no? Obliga a sacar el pecho, a levantar los brazos, a levantar también la voz y es mucho lo que hacemos ahí, ¿no? Pero también en el sentido de estas pedagogías del camuflaje de que aparentemente estamos recortando, estamos haciendo dibujos de tacones, haciendo revistas, cosas así, pero cuando se lee este contenido y se ven estos tacones, estos labiales a lo mejor que recortamos o estas cosas que escribimos, vienen un tinte de denuncia y un tinte político bastante fuerte, que también viene mucho de ellas, ¿no? Y es de justo este intercambio de saberes que hacemos. Encierro y libertad, hoy, así, nada más en breve. ¿A qué les remite hoy a ustedes? Pues regresando un poco a lo que hablan las mujeres en Santa Marta, ellas veían que sus procesos no avanzan, ¿no?
y normalmente lo que decían es, esto no me lleva afuera, pero es un espacio de fuga, ¿no? Son espacios, incluso dentro de la cárcel encontraron momentos para experimentar su sexualidad, ¿no? No ser cuestionadas por estar con otra mujer, relacionarse de otra forma, no solo desde el noviazgo, ¿no? Desde la amistad, tener otras posibilidades. Y creo que hablamos, no sé si libertad, pero creo que hablamos más bien de deshacer la cárcel, ¿no? En lugar de no, sí apostamos por menos cárcel y mejores condiciones, pero irla deshaciendo. Y pues con las prácticas artísticas es lo que esperábamos que se fuera cuestionando, ¿no? Desde las posturas, los trabajos, ellas hablan de división sexual de trabajo y no lo tienen que nombrar de esa forma, ¿no? Ellas pueden ver lo que hacen en el penal varonil y preguntarse por qué ellas no están teniendo esta clase de oficios, ¿no? Y con el tiempo van cuestionando, pero también van demandando otras condiciones que a lo mejor no las llevan en libertad en primera instancia, que esperamos que con la parte jurídica pues sí accione y ayude, pero que también pues encuentren una forma de tomar y deshacer la cárcel. No sé si diría que eso es libertad desde una mujer presa, porque incluso las mujeres excarceladas, pues cuando no se les da continuidad a la reinserción, pues no son nadie porque no tienen INE, entonces no pueden hacer trámites, no sé, a veces son abandonadas por sus familias, que incluso tienen poca visita en Santa Marta las mujeres presas, ¿no? Y entonces ellas no siempre, más bien ellas acuden entre ellas mismas cuando son excarceladas y no sé si ellas dirían que libertad solo es salir, ¿no? Si no tiene más cosas. Muchas gracias, Valeria. Un poco hacia allá, justo quería proponer un poco, detonar a partir de estas dos palabras que son libertad y encierro, es darnos cuenta también inmediatamente de que pues son categorías relacionales, ¿no? O sea, podemos ver en este momento a María Elena platicarnos cómo ha tenido una libertad escritural, ¿no? Unas alas desde el encierro también. Y esto que estás comentando, cómo también puede haber alguien que está fuera de la cárcel o nosotras fuera de la cárcel pero encerradas en tantas cosas, ¿no? Quiero decir, encerradas en ideas, encerradas en posturas, encerradas en el estatuto de la academia, ¿no? Ahora que decían, bueno, ¿qué pasa también cuando nos cuestionamos? ¿Es una academia o hay tantas academias también ya, ¿no? ¿Desde dónde podemos también, así como decías ahorita, deshacer la cárcel, pues deshacer también la academia, ¿no? ¿Qué lugares hacen falta, digamos, ir descarcelando, deshaciendo, para llegar a un mundo que se esté encaminando a un mundo sin cárcel, ¿no? Me gustaría mucho que ahora Arte Sin Frontera nos platiquen un poco. Bueno, voy a hacer rapidísimo y ahorita le paso la palabra a mi compañera Nidia. Solamente, primero, como en la presentación, me parece importante, bueno, antes que nada, agradecer, por favor, agradecer, bueno, aquí al Museo Universitario del Chopo, porque nos abrieron este espacio para hacerlo, a Mujeres en Espiral, a Hermanas en la Sombra. Con Hermanas en la Sombra hemos colaborado en anteriores ocasiones y nos agrada y nos arropa, nos da mucha alegría seguir construyendo este camino. Asimismo, para nosotras es importante hacer visible, ¿no?, que este espacio y estos lugares de encuentro, de diálogo, para sistematizar, para reflexionar, son necesarios e importantes, en tanto que justo intentamos hacer un llamamiento a colectivos, colectivas, que justo propicien sus prácticas. Como lo decía hace unos segundos Valeria, ¿no? Hay muchas prácticas que están ya ocurriendo, artísticas, culturales, herramientas laborales dentro de las cárceles, pero sí nos parece importante seguir charlando con colectivos y colectivas que estén pensando un poco, propiciando desde lo político, ¿no?, en un sentido sobre todo crítico, ¿no? Un poco, esto nos parece importante, debido a que justo hay muchísimos colectivos y muchas colectivas, muchísimo trabajo, muchas cosas que están ocurriendo, pero hay muchísimo también que se sigue también
o que propician y siguen perpetuando la cárcel, ¿no? Y esto es un poco lo que me parece importante apuntar, porque lo charlábamos desde el día de ayer y ha sido como la línea de este encuentro, justo la forma o quizás las formas o las narrativas de estas prácticas sí estamos encaminándolas a construir un espacio que pueda fisurar esta realidad, que pueda atentar a la misma realidad para construir esa utopía que ya está pasando en términos de, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Es decir, la utopía se practica, se puede practicar en términos de lo presente, no solamente está allá, sino que también lo voy practicando, ¿no? Y voy dibujando ese mapa de lo que quisiera hacer, pero dibujándolo en presente. Y un poco charlar sobre lo que hacemos acá de este lado son 4 líneas, sobre todo artístico-poéticas, políticas. Una de ellas es tenemos una parte editorial, ¿no? Estamos como por la 6ª publicación, que está en 2 semanas se hará justo con las chicas de Santa Marta, Catitla. Y bueno, esta fue la 5ª, que es una revista que se llama Escena Insumisa, que la idea es un poco mapear lo que pueden las artes en las diferentes prisiones, en términos de organización, en términos de lo político, en términos de lo poético. Y esta parte editorial nos parece importante porque de una u otra manera lo que hace es generar, documentar qué es lo que está pasando y qué es lo que es posible en términos de las relaciones y de lo que se puede construir dentro de las cárceles desde la imaginación política, ¿no? Esto es como súper importante. La segunda parte es una parte escénica, que lo hacemos tanto en los diferentes penales en los que trabajamos. Actualmente estamos en Reclusorio Norte, en Preventivo Varonil Norte, estamos en el Anexo Norte, en el área también de desintoxicación. Estamos en Santa Marta, Catitla, tanto en femenil como en varonil, y estamos en Tepepan, en psiquiatría y con las chicas también de teatro. Tenemos ahorita activando 6 talleres y bueno, la idea es justo en la parte escénica es construir dispositivos, ¿no? en los cuales podamos generar lugares relacionales, ya sea que emerjan con los chicos y las chicas con las que trabajamos, pero también hacemos dispositivos fuera, ¿no? Un poco para también poner en crisis, ¿no? Esta idea de lo carcelario y que se vincula directamente con la situación de seguridad, ¿no? Que de una u otra manera nos atañe y a todas y a todos, ¿no? Y en la parte, la tercera parte es de acompañamientos, que constantemente damos una serie de acompañamientos largos procesos en los diferentes penales, es decir, acompañamos 2 días a la semana, a veces 1, a veces 3, dependiendo de las necesidades que la misma banda nos vaya diciendo qué es lo que estemos avanzando. Eso lo estamos ahí, si necesitamos 3 días, vamos 3 días, si necesitamos 1, vamos 1 día, entonces ahí vamos ahí moviéndole para acompañar ya sea las salidas editoriales, pictóricas o escénicas. Y la última parte, bueno, ahorita la última parte igual también mi compañera ahí, que tiene que ver con Justicia Alternativa, que es un proyecto que tenemos que ha podido incidir en las políticas públicas para poder generar una justicia alternativa. Ahorita le paso la palabra para que ella nos comparta más. Es importante comentar que justo estos procesos que en Sin Frontera hacemos sí son anticapitalistas, son anticarcelarios, son antimesiánicos y antipaternalistas, ¿no? Es decir, todos estos conceptos de repente son muy fáciles. De hecho, en la revista hicimos un manifiesto poético-político para justo qué es lo que está pasando en muchas prácticas artísticas que están en estos campos, que parece que hay un paternalismo, ¿no? En el cual me hago cargo de las personas, y también el Estado propicia mucho esto, ¿no? Las prácticas muy paternalistas, las prácticas mesiánicas, donde mucha banda cree que justo parece que es como el yo soy el ser de luz que te voy a salvar, cuando en realidad todas y todos nos salvamos, como dice Freire, todas y todas nos salvamos en relación con nosotras y con el mundo, ¿no? Es decir, no es un alguien desde una figura patriarcal, sino más bien somos unos alguienes, unas alguienes quienes construimos esos procesos. Y bueno, anticapitalista porque justo pareciera que también pasa mucho con estos campos donde se da mucho para poder exotizar la violencia, ¿no? Exotizar la violencia, potenciar las desigualdades, visibilizar en un sentido no crítico, sino más bien exótico, de morbo. Y entonces también ahí es importante todo el tiempo estar criticando estos apuntes que pasan y están por ahí, pasando en el mundo, Latinoamérica. Y anticarcelario porque evidentemente creemos en un mundo sin cárceles, y ya después, justo como lo creemos, estamos vinculándonos en políticas públicas para poco a
poco empezar a tejer estos proyectos anticarcelarios como lo que es Justicia Alternativa, que ahorita mi compañera les comentará, entre otras cosas. Bueno, siguiendo el hilo de esto que habló Ángel, de la justicia alternativa y también hilándolo con esta cuestión, o bueno, estas reflexiones acerca de el encierro y la libertad. O sea, creo que son dos cuestiones que nos han atravesado como seres humanos desde siempre, ¿no? Y que justo creo que el preguntarnos, ¿no? O sea, sobre el encierro y la libertad hace que pueda hablarse de estas, digamos, de estas dos cosas desde distintos ejes, ¿no? Como quizá uno más filosófico, uno más físico, no sé, ¿no? O sea, como diversos. Hablaban ahorita justo de cómo quizá quienes estamos afuera vivimos el encierro quizá más desde un lugar, no sé, ideológico. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, como mujer, como a diferencia de un hombre tengo como más limitaciones o tengo como ciertas, pues sí, ¿no? O sea, como por una cuestión social, una serie de pautas, ¿no? que me permiten o no hacer o realizar ciertas cosas y que puede tener que ver con el encierro, ¿no? Específicamente, pues hablando de las personas privadas de su libertad, o sea, creo que es importante hablar de que si bien el encierro nos puede como atravesar a todos, porque somos seres humanos, o sea, sí hay un espacio físico y real que hace que las personas tengan que estar en un cierto lugar para cumplir una condena por una cosa como de justicia, lo que sea que signifique eso. Y como desde ese sentido, pues empezar a, o sea, en una ocasión, o sea, Ángel nos compartió en un taller un diagramita que a mí me parecía muy interesante, que era cómo percibimos a veces la sociedad con relación a la cárcel, ¿no? Y eran como dos esferitas separadas, ¿no? Entonces está como esferita sociedad y esferita cárcel, y pues no es más que estar como saliendo de una y entrando a la otra y así, y más bien empezar a pensar en, digamos, un gran círculo que es la sociedad, y como que en ese círculo grande hay otros círculos que son la cárcel, ¿no? O sea, no es algo que está separado de nosotras, no es, o sea, una cosa como que de pronto también como sociedad es muy fácil agarrar las cosas que no nos gustan o nos incomodan y pues justo, ¿no? Como encerrarlas o aislarlas. Y pues eso nos impide o nos ha impedido durante mucho tiempo pues como tejer una red, ¿no? O sea, y que esas redes nos permiten cuestionar justo la existencia de estos espacios que son las cárceles, y pues creo que eso es algo muy importante que, o sea, que las colectivas estamos haciendo, pero que además las personas privadas de su libertad están haciendo, ¿no? Que es como, pues sí, como empezar a decir, oigan, ¿saben qué? Aquí estamos, esto está sucediendo y no somos como un aparte de la sociedad, sino que somos resultado de un mecanismo que ha estado operando, ¿no? Y que más bien estas son como las consecuencias, y que creo que eso es lo que se tiene que cuestionar, ¿no? O sea, más bien ese mecanismo que está operando y que hace que las personas, pues sí, que existan las cárceles y todas estas cosas, y pues empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Y también desde ahí pues dar los talleres, ¿no? Justo deslindándonos de la idea como de enseñar o reformar o sí, como pueden ser otras perspectivas desde las que se puede enseñar o compartir en entornos, bueno, en las cárceles. Y pues justo relacionándolo con la idea de la libertad, creo que el arte o la imaginación, que el realizar alguna actividad artística puede desencadenar, es como una manera de liberarse, ¿no? O sea, liberarse como a través quizá del sueño y de una cosa más como, pues sí, lo que dicen ahorita como imaginar la utopía, pero también creo que en el hacer, o sea, sí hay una incidencia real, ¿no? O sea, que se vea que se están haciendo estas actividades, que, o sea, por ejemplo, este encuentro, ¿no? Digo, aunque sea para incomodar, pero funciona, ¿no? O sea, no nada más funciona como en términos, pues sí, de imaginación, sino que el llevar a cabo este ejercicio de la imaginación creo que puede tener incidencia como real, y pues ya, eso.
Gracias. Bueno, pues muchas ideas se me venían escuchándoles. Me gustaría, tampoco tenemos tanto tiempo y también me gustaría que haya oportunidad de participación si alguien quiere. Así es que vayan preparando sus preguntas, sus intervenciones cortas también, quienes nos están escuchando por allá. Pero pensaba cómo se repite de alguna manera en los tres casos. Esta idea también de pensar el arte como una herramienta, el arte, quiero decir, tenemos ya una cantidad inmensa de bibliografía, de reflexiones, de detonantes, pero que de pronto también han ido pasando con los años a un plano en el que podríamos también pensar como hiperdiscursivo, ¿no? Las artes, digamos, desde sus reflexiones, desde sus paradigmas también de autoobservarse, de reflexionar sobre sí mismas, me parece, y esa es una visión muy personal quizá, pero me parece que han llegado también a una especie de hiperdiscursividad, ¿no? En donde de pronto lo que hacemos es tener palabras como hiperdiscursividad, ¿no? Así exactamente, la dije a propósito, que queda completamente fuera, ¿no? Que entonces no solamente no fisura, sino lo que está provocando es una especie de flujo interno, redentor, ¿sí? En donde pensamos las artes siempre como con un potencial, claro, de imaginación, de libertad, etcétera, ¿no? Me llama la atención esto porque cuando hablamos sobre todo de proyectos que están incidiendo en espacios en donde hay una privación de la libertad, esto se vuelve muy obvio, ¿no? Es decir, es como el arte entra acá, en talleres, entra en proyectos concretos para generar herramientas de libertad imaginativa, de libertad corporal, de libertad, quiero decir, de una emancipación de un constreñimiento, ¿no? Y sin embargo, creo que justamente porque venimos de un periodo complejo, que ha sido profundamente distópico también, en donde entonces pensar la utopía ya no es lo mismo que antes, ¿no? Porque estamos frente a paradigmas que empezaron a ser muy distópicos, ¿no? No entendíamos qué pasaba. Y creo que un poco así va a estar el mundo de aquí en adelante. Planteaba Ángel hace un momentito este tema sobre la redención, sobre no ser patriarcal, sobre no ser capitalista, todos estos nombres que diste que también son hiperdiscursivos, bonitos, pero hiperdiscursivos. Te faltó neoliberal por ahí, te faltó también decolonial, ¿no? Y bueno, quiero decir, tenemos ciertas palabrejas que tenemos ahí ahorita también ahí puestas. A mí me gustaría preguntarles, y es una pregunta a lo mejor, pues no sé si difícil o fácil, pero en términos muy pragmáticos, una acción que en este momento ustedes piensen como contundente, porque finalmente es hacer todo este trabajo con toda la conciencia, con todas las herramientas, con todo el estudio, pero en un sistema carcelario que es profundamente capitalista, patriarcal, paternalista, instituido en un gobierno que perpetúa todo esto, ¿no? Aunque de pronto juguemos a la ficción, no me quiero meter en problemas acá, pero aunque de pronto juguemos a la ficción de que estamos haciendo otra cosa, ¿no? Pero creo que más que nunca quizá la noción redentora de las artes está presente en el discurso también político. Entonces, me gustaría que nombraran una acción concreta, acción no idea, que en este momento piensen como, en términos pragmáticos, capaz de encaminar un mundo sin cárceles, como dice el subtítulo de acá. Una acción concreta, aunque sea pequeñita, pero una acción concreta que desde sus colectivas estén no siendo ideas, sino acciones. Si quieren, tomo rapidísimo la palabra, así en unos 2 minutos, 3 minutitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después de muchos años de gestión, me gusta como el pragmatismo y lo fijo. Después de muchos años de gestión, pensamos dentro de la utopía y del sueño y de la imaginación, sobre todo política, porque sí nos parece que dentro de estos sistemas arcaicos, y que lo charlábamos el día de ayer, que parece que cambian los colores de los gobiernos, pero no cambia el Estado, ¿no? Es decir, no cambian las instituciones, no cambian las reglas del juego. Logramos de manera colectiva echar a andar el proyecto de Artes Vivas como justicia alternativa. ¿Y eso qué chingados es, no? Básicamente es una vinculación con la Fiscalía de la Ciudad de México para que las personas menores entre 18 y 30 años que tienen un delito menor, ¿no?
en vez de que vayan a la cárcel, hay un artículo en el cual se puede especificar y apoyar. No lo tengo el artículo en la cabeza, pero se logró un poco ahí fisurar para que en vez de que las personas las manden a las cárceles, las manden a los talleres que damos. Y entonces ha sido, la verdad es alucinante, no lo creíamos ni lo veíamos venir, pero estamos ahí y está maravilloso. Y es bien interesante porque las cárceles tienen una reinserción del 34%, evidentemente por lo que está pasando afuera, es decir, los malestares son económicos, educativos y políticos, y eso no hay que dejarlo de lado. Y entonces en este proyecto, este programa que se llama Reconecta con la Paz, es un programa de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene una reinserción del 5%, ¿no? Es decir, es alucinante el cambio, es alucinante cómo puede transformar, es alucinante cómo ya en términos de políticas públicas estamos un poco ahí activando, y la idea es sacar como más talleres para que justo se pueda propiciar más talleres de artes vivas como justicia alternativa. Bueno, hay un delito menor dentro de lo que quepa del conflicto con la ley, pues tienes la opción de… Hay otras opciones que es como ir a hacer servicios comunitarios, como ir a pintar, a cortar árboles, etcétera, pero también hay una opción ahí que aparece que es con unos loquitos y loquitas, que es como, bueno, a talleres de arte y cultura, quién sabe qué sea eso, y ahí salen cosas bien interesantes. Eso. Buenas tardes, mi nombre es Paloma Rodríguez, no he hablado mucho, pero a mí me encanta lo que habló Ángel, pero también yo diría que un sector muy olvidado son los niños que son abandonados por sus madres que van a dar a la cárcel, y yo creo que dentro de la justicia alternativa también tendría que haber atención de las madres junto con los niños para no encarcelarlas, no dejar a esos niños huérfanos, porque prácticamente eso sucede. Y bueno, es solo una idea, también es la utopía, pero me encanta la idea de poderlo manifestar, de poderlo hablar y hasta de plantearlo ya seriamente, porque esa es una de las tragedias más grandes, de cómo las madres tienen que dejar a sus hijos, que los reparten, los dan en adopción, en fin. Entonces, que se viera la manera de no desvincular a esas familias y poderlos atender, las madres que tienen algún problema legal, seguir viendo a sus hijos, seguir atendiéndolos y que el propio Estado participe. Gracias. Me encanta esto que dices, Paloma, porque más pensaba yo cómo la palabra privación de la libertad viene vinculada también a privación de las responsabilidades, privación de los afectos, privación, ¿no? Quiero decir, ver crecer o criar es un derecho de las madres, ¿no? Y también de las hijas y de los hijos. En el momento en el que se da una reclusión, también, ¿no?, se fractura esto. Entonces, bueno, acciones muy concretas esas, ¿no? ¿Alguna que se les ocurra por acá? A Mujeres en Espiral. Estaba pensando algo que creo que recoge varias cosas desde Mujeres en Espiral, es algo que le llamamos pedagogías del camuflaje, y a lo mejor es otro concepto, pero es como englobamos nosotras. Y cuando digo nosotras, son las mujeres en espiral dentro de Santa Marta y las que estamos desde fuera, que ya salieron o que estamos en la universidad. Y las pedagogías en camuflaje son entrarle a los lenguajes jurídicos, entrarle a los lenguajes artísticos, justo como lo mencionaba Ángel, pues también a veces toca no ser patriarcal, no ser sobreacademicista, pero toca acercarte pues con el sistema de justicia, ¿no? Acercarte con las personas que pueden accionar directamente, con los jueces, y de ahí yo mencionaba, y en Mujeres en Espiral nos referimos a la función social del arte, ¿no? No nada más es para que las mujeres presas se expresen, sino también acciona, y sí ha accionado desde el arte y las cosas que ellas han creado como fanzines, que trae demandas sobre el trabajo, las condiciones de vida, pues cómo acciona ante los procuradores de justicia, ante los jueces, ante
la sociedad, las personas en la universidad, pues también cambiar un poco el discurso que se tiene sobre las mujeres presas, la concepción, para que también desde ahí miren que hay sesgos en las leyes desde la perspectiva de género, por ejemplo, que a lo mejor pensarían que solo poner hombres y mujeres, ¿no? También reconocer que a partir de su vivencia y experiencia como mujeres hay que mirar un contexto, ¿no? Que mujeres están presas porque la pareja mató a su hijo y entonces ella, como no estaba presente y se tendría que hacer cargo, pues ya es culpable, ¿no? Directamente, sin mirar el contexto, pues ella no estaba, ¿no? Y quien asesinó al hijo pues es la pareja, pero ella también se ve culpada. Entonces ya ahí hay algo que en varias ocasiones no han querido ver los jueces, y pues tratando con las pedagogías del camuflaje es entrarle a estos lenguajes jurídicos también las mujeres presas para entender su proceso, para entender por qué están ahí y tratar de accionar desde diferentes ramas, ¿no? La jurídica con amicus curiae, litigio estratégico, las artísticas accionando también para que los jueces miren las condiciones de vida de las mujeres en prisión, y pues de las prácticas artísticas también para que ellas reconozcan el agenciamiento que tienen, ¿no? y el contexto que también las encierra, no nada más es una conducta delictiva que no la justificamos, ¿no? A veces sí es de esa forma, pero a veces no es, y también hay que mirarlo desde todas estas perspectivas. Eso. No sé si Tania quiere agregar, perdón. No, pues solamente eso, ¿no? O sea, justo que sí es otro concepto, pedagogías del camuflaje, pero que se trata justo de buscar las formas o los momentos como para colarnos, ¿no? De repente lo decimos como broma, de colarnos como la humedad y decir, aquí hay un espacio donde podemos accionar, donde podemos entre todas, tanto adentro como afuera, hacer algo para encontrar este momento de fuga y pues de hacer sonar las voces, ¿no? O sea, de que las voces también salgan, de que justo se cambie como esta concepción de las mujeres que están dentro como agentes pasivos y que se vuelvan estos agentes activos que pueden pues hacerse o levantar la voz, hacer estas exigencias y estas denuncias de mejores condiciones, y que tienen súper claras las posturas respecto a las necesidades que presentan, ¿no? Y de las injusticias que han vivido, y también de qué es lo que ellas requieren, ¿no? Gracias, Tania. Todo bien con los conceptos, ¿eh? Yo no soy anticonceptos ni antitérminos. Mientras sean performativos, se hagan cosas, ¿no? O sea, mientras estén llenos de contenidos, mientras se problematicen, mientras caminen, ¿no? Y bueno, se siente cómo camina la pedagogía del camuflaje en sus propios cuerpos y en sus testimonios el día de hoy. Muchas gracias. Por acá, Lucía, quería sumar alguna cosita más. Sí, ¿cierto? Una cosita más. Bueno, son dos desde la colectiva. Mucho hemos hablado y dialogado sobre abolicionismo penal y pensamos que es súper complejo en esta sociedad, súper complejo. Entonces, ¿qué hacemos nosotras desde nuestras luchas feministas dentro de prisión? Son dos cosas que pienso que encuadran muy bien también lo que venimos haciendo y pues nuestras luchas, nuestros activismos académicos, porque me suena mucho lo que hace Mujeres en Espiral, porque también nosotras nos consideramos bajo esa línea de si vas a hacer investigación tienes que transformar al mundo, si no, no lo hagas, y más trabajando con mujeres atravesadas por muchas violencias y mucho dolor. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Nosotras siempre dialogamos y discutimos sobre esta cosa, no reeducamos a las mujeres en prisión, lo que nosotras tratamos es reeducar a la sociedad para que justamente se puedan desestructurar esos estigmas que se tienen sobre las personas que se encuentran privadas de libertad, y también concientizar sobre el nivel de violencia estructural en la que nos encontramos como sociedad, como país, y a partir de eso también reflexionar sobre esta necesidad de visibilizar esas opresiones, y que justamente la cárcel pues puede ser un accidente que le puede pasar desgraciadamente a cualquiera
de nosotras que nos encontramos aquí afuera, ¿no? Y pues justamente en esos diálogos, en esas escuchas, pues es reeducar a la sociedad sobre eso, ¿no? Hacer conciencia sobre ese papel. Es muy, bueno, y ya de ahí, de esas discusiones, pues ya escalamos o tratamos de escalar a espacios desde política pública. Si bien no trabajamos desde el litigio penal, pues sí trabajamos desde el arte, hacemos documentales, hacemos libros para poder concientizar sobre este problema, porque pensamos que las cárceles, pues obviamente no son parte de la solución, sino son parte ya de un problema más grande, ¿no? Más estructural. Y la otra cosa que también nos ha funcionado mucho es trabajar en red, trabajar con otras organizaciones. Ahorita somos parte de la red feminista anticarcelaria de América Latina, que junta a otras colectivas de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Guatemala y de Argentina también, que estamos luchando para que, ¿perdón? Perú también está ahí, que estábamos luchando también para que, por un mundo obviamente sin cárceles, porque deja en un estado sumamente vulnerable y precario a las personas y que también pues es producto de esta violencia estructural en la que vivimos. Esas son las dos cosas que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Yo quisiera saber si por acá quienes nos están acompañando, o no sé si también a través de, entiendo que hay una transmisión en vivo, ¿sí? Estamos en una transmisión en vivo. Si alguien por allá de la transmisión en vivo tuviera algún comentario, alguna pregunta que hacer y nos la pudieran acercar por acá, es bienvenida. Y bueno, pensaba yo también, Lucía, ahora que te escuchaba, cómo hay, qué complejo es darnos cuenta que finalmente también para activar cualquier acción necesitamos siempre de todas las otras estructuras, ¿no? Es decir, necesitamos estructuras, los proyectos, sus proyectos siempre tienen un carácter pues interdisciplinario, multidisciplinario, multinivel, diría yo, multiestructural, ¿no? Porque es lo que se requiere para que cualquier cosa que hagas se gestione, pase por quien la legitime, o sea, te permitan entrar a las cárceles, trabajar en las cárceles. Lo que quiero decir es, inevitablemente a mí siempre me hace recordar, me hace pensar en esta imagen muy bonita de que para cambiar un sistema hay que encontrar los puntos de fuga, ¿no? Desde adentro, es decir, es esta cosa blindada que más bien desde adentro y conociendo y quizá dejándole temer también a estas estructuras tan opresivas, solamente desde adentro se puede hallar cómo, ¿no? Me gustaría rescatar de lo que acabas de decir, Lucía, también la noción de educar, ¿no? Dijiste varias veces educar y de pronto esa ha sido una palabra que se ha puesto mucho en cuestionamiento, pero a mí me parece que es muy bello cuando recurrimos a su etimología. Educar, que es educere, quiere decir dar luz, ¿no? Iluminar una zona. Es más parecida a esta idea de un faro que simplemente ilumina un paisaje, ¿no? Hablabas de hacer visible, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso también, más que con mostrar un solo camino, ¿no? Con la idea también de estar en un propósito educativo social, ¿no? No hacia las presas, sino hacia la sociedad. Entonces, bueno, no sé si hay por acá alguna pregunta que quieran hacer, si no me gustaría mucho que María Elena nos pueda leer alguno de sus poemas, sí. Pensaba yo cerrar con eso, pero mira, estoy viendo, sí, hay una preguntita por allá, vamos a ver una pregunta para que cerremos con tus palabras, María Elena. Hola, buenas tardes. Bueno, a través de estas políticas e ideas anticarcelarias, ¿cuál sería el método de justicia que se plantea? O sea, más allá de los delitos menores, que pues ya hay una solución momentánea, ¿cómo se puede llegar a un sistema anticarcelario, pero que haga frente a los delitos mayores? Ya, gracias. Bueno, de entrada es la pregunta del millón. O sea,
Solo quería decir eso. No, es que sí es la pregunta del millón porque me parece que cuando uno o una da una respuesta, en cuanto una da una respuesta, es la lápida de la imaginación, ¿no? Entonces, en ese momento cuando tu pregunta, digo, la agradezco porque es bien compleja, pero decir una respuesta como tal, me parece que es lo que comento, ¿no? Pero voy a comentar algo al respecto. Un poco en términos de porcentaje, las cárceles se sostienen bajo el argumento de que están los asesinos seriales y violadores. Y no hay que olvidar que, si queremos ahí luego le echamos un ojito hasta las estadísticas del INEGI, el 90%, menos del 8% de las personas bajo este delito son las que habitan las cárceles. Es decir, quienes habitan las cárceles es por delitos, uno que se le llama con daños a la salud, que es la relación que se tiene con el problema de la criminalización de las sustancias, y dos, robo a propiedad privada, ¿no? Es decir, hay un problema entonces ahí claro que tiene que ver con la propiedad privada y cómo imaginar una propiedad comunal, propiedad colectiva, ¿no? Ahí hay un esbozo de algo que podría pasar, y la segunda que tiene que ver con la descriminalización de las sustancias, ¿no? Es decir, hay muchos países, no sé, Portugal, por poner un ejemplo, cuando aprobaron leyes para el uso del cannabis y de muchas otras sustancias, redujeron de una manera radical los problemas del crimen organizado, por poner un ejemplo, ¿no? Porque estos se vuelven, de repente pueden volver a, pasarían al momento empresarial neoliberal, ¿no? Entonces, no tengo respuesta, pero bajo ese argumento se sustentan las cárceles. Entonces la gente siempre, no sé ustedes si les hacen esa pregunta, y bueno, y ustedes que trabajan en cárceles y que son abolicionistas, ¿qué hacemos con los violadores y los asesinos, ¿no? Y bueno, pues más bien ahí está el argumento, menos del 8% de las personas están bajo ese delito, ¿no? Porque la idea de delito y de crimen no hay que olvidar que es un problema de contexto social, y histórico y político, ¿no? Solo eso, perdón. Yo pensaba con tu pregunta porque justo pensando en algunas detonaciones para esta mesa, decía, claro, esa es la pregunta. Y me daba cuenta cómo decirse abolicionista de las cárceles tiene entonces también una postura ético-política que es muy interesante, que es que no es hacerle la pregunta a la cárcel, sino a la sociedad. ¿Cómo hacemos para tener una sociedad en donde no haya violadores ni criminales para que no haya cárceles, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir territorios en donde no haga falta que haya cárceles? Claro, ahí está la utopía, ahí está la provocación y ahí está también la posibilidad de imaginar pues futuros distintos, ¿no? También aunado a eso, pues cuestionar los modos de justicia en los que se lleva a cabo el país. Entonces, Rita Segato decía, las cárceles tienen color y es un color moreno. ¿Por qué? Precisamente porque a las personas que están siendo criminalizadas, pues desgraciadamente pues son esas personas que no se adecúan a un sistema de ciudadano moderno, ¿no? ¿Y quién es? Un hombre blanco, varón, con dinero y con recursos para, ¿no? Esos no están pisando las cárceles. Entonces, ¿qué tipo de justicia tenemos que deja a esas personas, mujeres criminalizadas, bajo el yugo de las prisiones? Yo creo que sería eso, cuestionar desde dentro el sistema de justicia que tenemos. En donde además se cruza inevitablemente por lo que nos estamos cuestionando, ¿no? O sea, los problemas de clase, de un clasismo profundo. Yo no sé si, un poco ahora que estaban hablando sobre estas redes, no sé si exactamente en estas redes antipunitivistas han encontrado que los fenómenos en Latinoamérica sean iguales, ¿no? Creo que también seguramente habrá particularidades. En México creo que tenemos probablemente una de las sociedades más clasistas, ¿no? Más marcadamente clasistas. Entonces, cuando uno se acerca a la problemática de las cárceles, inmediatamente lo que brinca es darse cuenta que pues nada más alejado de la justicia, ¿no? En el sentido también de por qué están saturadas, quién las satura, con qué propósitos, desde qué lugares también se piensan estos sitios, ¿no? No sé, me gustaría preguntarte, Lucía, ustedes que están cercanas a la red, o también a María Elena, que mencionabas hace rato que está también en Perú,
¿Cómo perciben esto, por ejemplo? ¿Ven problemáticas distintas o es un fenómeno que podrían pensar muy similar en estas redes latinoamericanas? Sí, fíjate que es algo curioso porque justo el lunes tuvimos un encuentro sobre educación penitenciaria en la UDG, en un laboratorio bien interesante que apenas se está formulando con esta temática desde la academia, ¿no? Entonces a nosotras se nos hizo pues fantástico este encuentro. Entonces veníamos una persona representante de Argentina, otra de Chile y otra de México. Entonces en Chile resulta que pues estos cuestionamientos o estas formas de justicia pues son distintas, ¿no? Entonces sí hay un sistema según esta académica donde a lo mejor, o sea, sí hay una credibilidad en la justicia, ¿no? A partir de la sociedad. Entonces decía Dostoyevsky, o sea, las cárceles son el reflejo del nivel que tenemos de socialización, ¿no? El nivel en el que estamos como sociedad. Entonces, sí hay, por ejemplo, el caso Argentina, caso Ecuador. En Ecuador, por ejemplo, vemos que hay una criminalización muy fuerte hacia los afrodescendientes, ¿no? Entonces, sí tiene sus tintes, sí hay matices. En cuanto a la perspectiva de género, desde la perspectiva de género, yo podría decir que para el caso de las mujeres, sí hay escenarios sumamente que se aproximan mucho, sobre todo cuando hablamos, como dice Basabe, en estos temas sobre la maternidad dentro de prisión. O sea, una mamá, una madre o maternar desde adentro se vuelve sumamente complejo y yo creo que es un tema que cruza zonas geográficas, ¿no? Porque sí es algo sumamente devastador, ¿no? Y como pongo de ejemplo a Basabe, porque Basabe en carne propia lo vivió. Entonces, este tipo de contextos sí se va igualando o va rompiendo fronteras en toda América Latina. En otros temas, como que yo sí pienso que hay que tener más cuidado al momento de hablar de los tipos de justicia que hay en América Latina. Mucho tiene que ver con los contextos, ¿no? El contexto de los desaparecidos en Argentina, en Chile, también otro tipo como de sistema político que también va poniendo va poniendo la raya en varias diferencias o va poniendo la marca en aspectos distintos, pero en cuanto a las mujeres, o sea, sí hay un aspecto que nos cruza a todos, todas más bien, y yo creo que por eso es que nuestra red ha agarrado más fuerza, justamente para visibilizar que también, o sea, el hecho de ser mujer y de estar en la cárcel y de estar criminal, más bien que el hecho de estar en la cárcel es un hecho o es un objetivo más que nada o es el fin último de una criminalización por habitar un cuerpo de mujer, ¿no? Habitar o transgredir un orden patriarcal a final de cuentas. Muchas gracias, Lucía. Bueno, me parece que acercándonos ya hacia este final de la mesa, pues nada mejor que escuchar a María Elena Basabe. Si nos quieres compartir algunos de tus poemas. Gracias. Dice, la lápida disfrazada. Muere el tiempo, ilusión frustrada en cada poro, sueño bendito de la libertad que nunca llega. El hoy es una enredadera que trepa asfixiando mi universo. El dolor se confunde en una carcajada que ilumina el rostro de un corazón angustiado. Fatigada de la espera, llega el fantasma nocturno, con esta lápida disfrazada de cama. La cabeza se recuesta en la almohada. Entra la melancolía, escurre la esencia de los ojos. Me atreví a volar sin viento. Tejí lazos amistosos con el monstruo del castigo. Empecé a construir frases de la nada. Las palabras sabias de mi amiga me liberan de esta jaula. Gracias. Pues no sé si alguien quiera decir alguna cosa para cerrar, algo que sientan, ¿no? ¿Que se les quedó? Son 6, quedan 5 minutitos para las 6:30.
Sí. Sí, para las 6:30. Era hasta las 6:30, ¿no? Si estaba yo con la instrucción correcta. Algo más de acá a mí esta cosa de los formatos a la italiana que siguen dividiéndonos entre espectadoras, espectadores y quienes estamos acá me cuestan. Entonces siento la necesidad inminente de decirles que si hay algo que se les queda, algo que quieran decir, no tiene que ser pregunta, pueden ser simplemente también ganas de compartir qué les produce, qué les detona este momento. A mí me gusta mucho que los encuentros se llamen encuentros por eso, ¿no? No son coloquios ni soliloquios, son encuentros. Entonces, pues no sé si alguien se encontró con algo y quisiera compartir también de este lado, son bienvenidas sus palabras. O decirle algo a María Elena también sobre su poema, ¿no? Que nos lea otro. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorita es una muy pequeñita. Ahorita Sí, las dos. Ceguera iluminada. Es el… Sí. Así se llama mi poemario, Ceguera iluminada. Ceguera iluminada. Sacaste de tu ser aguas profundas falsas. Ya no eres el mismo. Tus ojos están nublados, nuestros caminos opuestos. Husmeó en tu cuerpo la falacia de la primavera. Te sorprendí con magia, anestesiando tus sentidos. Secos están tus huesos. Regresas porque encuentras vida en el cementerio, no por ese juramento desquebrajado, saliendo de la barranca negra. Mi tacto desesperado marca los dígitos, mutilando mis entrañas al escuchar tu voz. Mi corazón expira de dolor, emanando una fuente divina. Sané mi ceguera iluminada, que no nacía del sueño de ilusión, sino del amor certero. Gracias. Es muy pequeñito, que voy a compartir. Se llama Sin cadenas, no, Sin cadenas. Busqué tu amor para crecer y me quedé nana. Quise ser mariposa y nací águila sin nido fijo y sin cadenas. Me cansé de esperar, te olvidaste de regar la flor. Yo nací mujer de semilla y agua. No me apego al encierro. Soy leyenda emanada del anhelo de libertad. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta mesa, por tantos territorios de libertad, más que de encierro, ¿no? Por pensar juntas también en posibilidades para imaginar un mundo sin cárceles. Y pues nada, celebrar el trabajo de estas tres colectivas que encaminan un mundo sin cárceles, ¿no? Celebrarla, porque además sé que tras de ustedes están también otras tantas personas, ¿no? Esto es colectivo, porque requiere siempre eso de una colectividad, de muchos que pensar y de mucho que sostenerse, ¿no? Yo les miraba a lo largo de este rato en este lugar medio extraño que tengo, porque es así, no puedo mirarles a todos al mismo tiempo, y les veía permanentemente en una complicidad de miradas, ¿no? En una nota poniéndosela a la compañera, en esta complicidad también que se percibe de estos lugares de cuidado en las colectivas, ¿no? Creo que se sabe que el arte no es redentor cuando se está mirando a la colectiva como un lugar también para crecer y cuando se reconoce que hay una necesidad también propia para estar dentro de esos espacios, ¿no? Y bueno, y eso percibí yo el día de hoy acá entre ustedes. Me siento muy agradecida de poder haber estado aquí y pues bueno, darles las gracias a quienes han estado escuchando y este encuentro sigue y sigue y sigue. Sí, voy a rapidísimo para hacer una invitación para las personas que tanto que están aquí como las que nos siguen en las redes sociales. Nada más recordarles que ahorita en unos 30 minutitos
vamos a hacer una activación de una instalación que, bueno, en realidad no se pensó como instalación, sino se pensó como proyecto de recopilación de su proyecto Fisuras, de narrativas, como lo mencioné en el inicio, de organización, de política y poética, desde los más de 300 centros penitenciarios que se encuentran en el país, como nota y con todo el dolor del mundo. Entonces todas las personas escribieron muchos textos de lo que pueden las artes en estos contextos, y la idea fue hacer esta publicación dentro de la revista y que se les va a regresar a las 300 personas que participaron. Y también es importante, un poco tomando lo que decía Lucía, esta idea de también cómo podemos concientizar desde lo que está pasando. En 30 minutitos vamos a hacer un despliegue del dispositivo, de las narrativas, también si nos quieren acompañar, y también recordarles que mañana y toda la próxima semana estaremos, la próxima semana la sede es el Centro Cultural El Rule. Entonces, si nos pueden acompañar, ahí está la cartelera en el Museo del Chopo, en el Centro Cultural El Rule, y en la página Facebook, Twitter e Instagram del colectivo Arte Sin Frontera, donde estamos subiendo toda la información de todos los conversatorios, piezas, publicaciones, y también una activación museística el último día viernes, también si nos quieren acompañar. Y de nueva cuenta, como pequeño comercial, muchísimas gracias al Museo Universitario del Chopo, muchas gracias. Este proyecto se lleva a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, y un agradecimiento a ustedes por acompañarnos en esta mesa. De verdad nos sentimos muy, pero muy agradecidas, porque sus palabras son la gasolina pura para poder continuar en esto. Y también agradecerte, Didangui, ¿no?, por haber llevado a través de tus palabras, de este juego mágico que tienes para llevar este espacio. Gracias también por ella, Gabriel. Gracias a Juan, a toda la Colectivo Arte Sin Frontera, que también siempre está ahí acompañando todos estos procesos, a todas las personas con las que compartimos en los centros penitenciarios, que la verdad es que también son parte del colectiva. Gracias, y no sé si algo más quieran cerrar. También pueden cerrar con algo, o eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que se